Dale. Repítale. Jeremías 17 del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bueno, aquí en esta palabra aparecía, dice, bendito el hombre que confía en Jehová, que confía en el Señor. Decía que en hebreo el confiar o confianza significa apresurarse a refugiarse. O sea que confiar, o sea, la confianza en el Señor, porque el Señor es nuestro refugio, es quien nos guarda, y dice, y su confianza está en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, o sea, como plantado junto a la palabra de Dios, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces aquí nos indica es eso, es confiarse, es confiar en el Señor y que Él será nuestro refugio. Mira que aquí hay una parte en la última que dice que a pesar de que venga el calor, su hoja siempre estará verde. Y es que hay situaciones en la vida de nosotros que nos pasan continuamente, que creemos o estamos como en momentos de desesperación, que creemos que, mejor dicho, ya todo está acabado, y ahí es donde viene, que lo hablamos la vez pasada, de que se nos comienzan a juntar y a juntar situaciones. Y entonces uno comienza a decir, pero es que yo no entiendo por qué me pasa esto, y aparte me sigue pasando esto, y como que todo se junta, y entonces ¿dónde está Dios? Pero si bien es cierto, dice que a pesar de que ven el calor, su hoja siempre estará verde. Cuando normalmente una planta, dependiendo del tipo de planta, si es mucho calor se puede secar. Y se pone amarilla y se pone fea. Pero aquí es tanta la promesa que dice que siempre estará verde. O sea, nunca cambiará su color, siempre estará firme. Y aparte dice que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el tiempo de sequía normalmente ¿qué pasa? Se secan, se dañan, se marchitan, se mueren las plantas, pero aquí dice que no se fatigarán ni dejarán de dar su fruto. O sea, que seguirá dando su fruto, seguirá firme, estando plantado en el agua. ¿Y sí, papá? Vamos a ver del primer puntico ya. Listo. Dentro de los puntos que tenemos aquí como para expresarles cómo podemos confiar en Dios, el número 1 es aprender a esperar. Y yo sé que a todas nos cuesta, y yo creo que en las situaciones que cada uno de nosotros vivimos, estamos como siempre esperando cuándo va a ser que Dios va a hacer. Dios mío, pero es que cuándo, pero es que usted me prometió, pero es que usted, sí, pero es que usted me dijo, pero es que yo no entiendo por qué pasa tanto tiempo y yo sigo esperando. Y lo hablábamos en el grupo de paz pasado, y era que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que nosotros. Entonces yo el sábado que escuchamos una palabra con el pastor César, y de lo que yo leí en la parte de Génesis, por ejemplo, decía que Moisés esperó 40 años. 40 años. El rey David, para coronarse rey después de que fue ungido, ¿quién fue ungido a David? Samuel. Después de que Samuel lo ungiera y dijera que él iba a ser rey, se tardó 15 años. José tuvo los sueños como casi adolescente y... Imagínate. Y mira con lo que vos decís de Noé, fueron 40 años en el diluvio, ¿no? En el diluvio. Pero más el tiempo de antes y más los 150 años es que es después que él sale, ¿cierto? O sea, según eso es como sí, un año y yo no sé cuánto tiempo que... 150 días más, que de hecho comenzó como, incluso en la Biblia dice que fue como el 13 de febrero de X año en ese tiempo, y al siguiente año como el 17 de febrero que comenzó, que calmó todo. Ajá. Y luego igual él tuvo que esperar otros 150 días para poder salir. O sea, es un proceso larguísimo. Y por ejemplo vemos la promesa que Dios le hizo a Abraham con su hijo.
¿Cuántos años tuvieron que pasar? ¿Como 25 años? Y Para entonces, que llegara la promesa. uno se desespera como la, ¿cómo se llama? Sarai. Sarai es la esposa de Ah, Abraham, sí, ¿cierto? ajá. Que se desesperó y quiso ayudarle a Dios, Ajá, y lo que quiso causó ayudar. que fue. Sabes que cuando Dios promete algo, pues uno le tiene que esperar a como Dios le dijo, porque ella quiso hacerlo a su manera y ayudarle, y lo puso a Abraham a estar ¿cómo se llama? Con Agar, y ahí fue que causó una descendencia que hasta ahora es una descendencia de maldición, por querer hacer las cosas a su manera. Sí, no sé si ya sabe, Eliana, de esa historia, ¿sí? Sí, exacto. Entonces uno dice, y yo recuerdo mucho que una líder de la iglesia me decía, no le ayudes a Dios, porque es que a veces uno cree que muchas cosas las puede hacer uno en sus fuerzas, y entonces yo hago esto, y entonces yo hago esto, pero a veces la bendición tarda más por nosotros querer ayudarle a Dios. Cuando Él nos ha dicho, espera, espera, y cuando leemos la palabra dice, confía, espera, y yo digo, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar? O sea, es que no sé, o sea, si fuera que aquí dijera, no, vas a esperar un año, pues uno sabe que va a esperar un año, pero realmente uno no sabe qué tiempo tiene que esperar. Lo importante es poner los ojos en Dios, ser como ese, o sea, seguir ese modelo de Jesús, acercarse a Dios, seguir a Dios, leer sus instrucciones y esperar, simplemente confiar, aunque este tema de confiar es muy complejo por lo mismo que nos pasa, pero eso va mucho de la fe, va muy amarrado de la fe, y la fe de la esperanza, y la esperanza del amor, que de hecho en 1 Corintios 13, no recuerdo el versículo que está al final, que dice, y es la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Que el mayor de ellos es el amor, y realmente es ese amor en Jesús, es esperar ese amor genuino que nosotros tenemos con Dios, que finalmente nos lleva a darnos esperanza por una promesa que Él nos da, y tener fe, y fe firme de que realmente eso va a pasar. Entonces, aquí nos dice aprender a esperar. Como seres humanos estamos acostumbrados a querer ver las cosas ya. Y si no nos sale, nos desesperamos. Y terminamos tomando malas decisiones, como lo que vamos ahorita del ejemplo de Sara y la esposa de Abraham. Por eso en este pasaje Dios nos insta a confiar en Él. Bendito es aquel que pone su confianza. Y la confianza se desarrolla cuando entendemos que los tiempos de Dios no son los mismos de nosotros. Pero cuando esperamos con paciencia y entramos en el tiempo de búsqueda con Dios, entonces podemos ver que su tiempo es perfecto. Por eso hay muchas citas bíblicas donde nos dicen que el tiempo de Dios es perfecto, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son muchos mejores que los nuestros caminos. Entonces Él siempre nos promete que tiene bendiciones, que tiene cosas positivas para nosotros, que realmente aunque estemos en medio de una tormenta y nos cueste confiar, finalmente después de eso, más adelante podremos ver atrás y decir, Dios mío, valió la pena esperar, como dice una canción por ahí. Y lo que pasa es que el Háblele para cristianismo, que el cristianismo es fe, y no es entender, o sea, es hacerlo con fe y no a querer entender lo que Dios quiere pues para uno, porque yo creo que es algo imposible entender a Dios y querer como comprender todo. No lo vamos a comprender porque pues sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, de aquí a que nosotros sepamos todo, entonces debemos es aceptarle y esperar en Él, en que su voluntad para nosotros va a ser como Él lo dice, buena, agradable y perfecta. Así en el momento no lo entendamos, y así en el momento pareciera que todo va al revés. Mira que ahorita con esta alabanza que pusimos de Lili, ¿Cuál de las dos? la de Lili Goodman. ¿Será que como especial al final? No la del final, sino la otra. La otra, la que Se dice, necesita. es Yo veía lo que a uno le pasa como cristiano, o sea, que uno cree que empieza el cristianismo y todo va a ser color de rosas. Y lo que pasa es que para el que no conoce Dios, para el que no sabe Dios, y el que no está en las cosas de Dios, y el que no ha sido pues como apartado por Dios, pues él está como en la salsa del diablo, ¿no? O sea, es su amigo, su compinche, entonces a él no le afecta absolutamente nada lo que él haga.
Pero pues por eso a veces a nosotras nos pasan como tantas cosas que uno dice, ¿y por qué? Si yo estoy No, con que Dios. la gente se asombra y le dice, uy, pero usted, ¿qué le pasa? Se metió con Dios y le fue peor. Exacto, y eso pero que es cristiano. pero es por eso, o sea, es porque nosotros como hijos de Dios pues debemos ser probados, o sea, debemos ser ¿cómo se dice cuando uno lo están puliendo? Ser pulidos y pues eso lo permite Dios para que nosotros pues seamos aire. Espérate, Sí, yo es que traigo un está haciendo ventilador, calor. espérate, Sí, ella es calurosa. Espérate, yo le traigo un ventilador de chiquito. De hecho, aprovechando lo que decimos ahí, quería buscar esta palabra en Proverbios. Es Proverbios 2, que dice excelencias de la sabiduría. Este es un vocal. Es que mira, Sí, pero le hacen y si le volteas el carrito, Sí, es que volteale el carrito. yo pensé que Abre iba la a- puerta y voltea el carrito hacia acá. Claro. Claro, sí. Ya por abajo, por atrás no tiene huecos, ¿no? Un poco de carro. Sí, así se refresca. No le da directico. No. El niño Ahí se está sintiendo un poquito más. ¿Ahorita? No, pero así yo creo que ya comenzó. el ventilador que Venga, tengo yo aquí les atrás, paso es este como para así. acá. ¿Cuál era el texto que nos iba a leer? Ah, bueno, entonces les quería compartir Proverbios 2, que dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. Bueno, digamos que lo voy a dejar hasta aquí, pero esto se los comparto. Proverbios 2. Proverbios 2. ¿Por qué les comparto esto? Porque si vemos, esto nos habla mucho de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios la encontramos en la palabra. ¿Sí? Todo lo que nosotros queramos pedir, Dios, de hecho, hay una palabra, no sé si Paula me recuerda qué cita es para que la apunte, que dice que todo el que quiere sabiduría la pida Y Dios y la Dios dará la sin dará reproche. sin reproche. ¿Por ¿Por qué? Porque si nosotros queremos realmente ver las promesas de Dios cumplidas, también tenemos que ser obedientes. Porque es que Dios tampoco es un Dios como un Dios bombero y el que simplemente nosotros le pedimos y Él nos da. Él también espera algo mínimo de nosotros, y es que nosotros le obedezcamos. Y las instrucciones de obediencia están en la palabra. ¿Sí? Todo lo que Pero nosotros olvídate, queremos no hacer. es algo mínimo. No es para, o sea, para él es algo mínimo, para nosotros lo es todo, porque realmente, si uno, a mí me ha gustado mucho leer Proverbios, porque Proverbios para Lo que mí pasa es es como... que la obediencia encierra todo. O sea, porque es que obedecer a Dios es que, o sea, es amar al prójimo, es amar a Dios sobre todas las cosas, es no robar, no mentir, no fornicar, o sea, Una cantidad de cosas. son el La altivez de perdón. corazón, el saber Sí. perdonar, el pedir Son perdón, muchas cosas, que nos cuesta pero también mucho. también dice que Él nos fortalece. O sea, todo lo que necesitamos, inclusive el que esté falto de fe, Que la pida. que Dios le da fe, ya, o sea, Él nos da absolutamente todo. Debemos es aprender a estar ahí donde dice que plantado que en aguas, En agua, sí. en aguas, y dice la Biblia que Él es el agua de vida, ¿no? Que el agua Jesús que da es vida. el agua que da vida y que el río fluye, yo no me acuerdo nada de ese, también me olvidé. Que como corrientes de agua, ¿cierto? Bueno, que Él es la palabra de vida, entonces tenemos que estar
ahí, en todo momento, en todo segundo, para que Él sea guiándonos en cada de esas cosas que Él nos pone cada día. Exacto. Y lo que le decía era que a mí me ha gustado mucho leer Proverbios, porque a mí me parece que Proverbios como que siempre te dice como que... El qué hacer para cada Sí, situación. el qué hacer para cada situación y cómo hacer. Entonces yo digo, guay, hay unas cosas que uno dice, ¿en serio yo voy a ser capaz de hacer eso? Porque es que nosotros como seres humanos, en nuestras fuerzas es imposible, o sea, solamente, o no imposible, sino que nos cuesta mucho. El solo hecho, por ejemplo, de pedir perdón, yo creo que a muchos nos cuesta, o por lo menos a mí me ha costado mucho. Pero si uno está con Dios y si uno le pide a Dios que le dé esa fortaleza, porque uno quiere obedecerle, Él la da. Y uno muy seguramente lo puede hacer. Entonces, esta parte de Proverbios, pues, me parece muy bonita. Y es que el segundo punto que nos dice para confiar en Dios, dice obedecer sus instrucciones. Y dice que el Señor nos ha dejado una serie de instrucciones de vida y nos va a conducir a avanzar en Dios y a avanzar en esa fe. En el caminar de nuestra vida, dice que nosotros solo esperamos, y era lo que yo les decía ahora, que de pronto uno espera siempre que Dios nos dé, pero nosotros quedamos de nosotros a Él. O sea, ¿qué tiempo nosotros apartamos para dedicarle a Él un tiempo de oración, para de pronto leer algo de la palabra, para tan siquiera reflexionar? Porque es que uno puede leer un versículo, pero no es solamente leerlo, es ir más allá de reflexionar. Bueno, ¿por qué será esto? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que de pronto esto cómo lo puedo aplicar en mi vida? Perdón, Diana, es que yo creo que para uno leer la Biblia es muy importante. Nosotros tenemos problemas con mi esposo antes de leer la Biblia, pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos quiere mostrar. Porque la Biblia es un libro que tiende a ser confuso, o sea, que muchas personas pueden malinterpretar y allí se generan denominaciones erradas. Entonces yo creo que la persona que mejor entiende la Biblia pues es el autor de la Biblia, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Entonces ahí está la importancia de uno leer, pero que él confronte y que esa reflexión que uno vaya a hacer sea guiada por él, porque si no vas a terminar reflexionando en algo quizás bueno, pero humano, ¿sí me hago entender? Entonces sí que él sea como el que dirija aún en esa reflexión que uno va a hablar, porque de hecho de una misma palabra el Señor te puede hablar infinidad de cosas, pero es él mismo el que... Exacto, y mira que lo que vos dices, Nata, es súper importante, porque de hecho hay muchas personas que leen la Biblia y la interpretan, o la interpretan a su manera, o la interpretan a como la quieren interpretar y ya. Pero es importante lo que vos decís. O también Dios les muestra según lo que uno necesita en ese momento. Porque por lo menos muchas veces nos pasa que reflexionamos lo mismo el mismo día, el mismo texto, y ella me dice a mí un resumen totalmente diferente a lo que yo le doy a ella. ¿Por qué? Porque Dios le habla a cada uno según la necesidad. Y mira que lo que dices de reflexionar, yo no sé si lo conté el otro día, pero yo le decía a Diana lo de mi amiguita que me dijo algo, y entonces yo le dije, no, y yo le contesté esto y esto y esto. Pues no les contaste la historia de ellas en sí que fue, pero más o menos lo notaste. ¿Sí? Y luego Diana me dijo a mí, ¿y qué hubiera hecho Jesús? O sea, y uno a veces no saca el tiempo ni para respirar y contar a 10, ni para ver qué hubiera hecho Dios según la palabra. No saca el tiempo como para meditar en eso y en qué nos dice Él en sus instrucciones cada día. Y a veces uno lee, como dicen, ¿cómo es que la letra mata, pero el espíritu vivifica? Que es lo que decía Natalia. O sea, sin el espíritu, esta letra no pasa absolutamente nada, porque uno la lee y uno hace el devocional y eso, mejor dicho, Dios lo toca, le da calor en las manos, mejor dicho, hace de todo, llora y sale y pelea con el esposo. O hace al revés todo lo que decía ahí, a veces ni cuenta se da, se pasó 2 horas allá encerrada y uno vuelve y uno echó todo de ahí para allá. ¿Pero por qué? Porque uno no interiorizó esa palabra. Claro, no, y que si uno lee así como por leer algo, se va a volver algo a veces harto. Porque Rutina no vas a nomás. entender. Y si por lo menos es una persona que no conoce de la Biblia y va a leer una historia que se conecta con otra historia, queda totalmente perdido. O si empieza a leer esa parte que el hijo del hijo del hijo, nunca les ha pasado por allá por Reyes o Samuel, que empieza que el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, y uno dice, ¿qué me importa el hijo del hijo?
pero cuando uno no tiene revelación, pero cuando Dios te muestra, vas empezando a entender que eran de descendencias de personas que no eran aptas para ser utilizadas por Dios. Por eso las mencionan ahí, ¿no? Cómo Dios empieza a utilizar esas descendencias y hacen que sean importantes. Entonces, si uno no tiene esa relación, y se menciona un poco de gente que no que le importa saber de esa gente dónde Y salió. que a la final absolutamente todo lo que está en la Biblia es por algo, o sea, hasta esas genealogías, Genealogía. esas genealogías son importantes. Yo les contaba el otro día, ¿se acuerdan? Sí, sí me escucharon, ¿cierto? No sabe. De la historia que conté de la mujer de Raquel y Lea. Ah, sí. La que conté el sábado, sino que Natalie no estaba. Pero luego dice que entonces que Lea fue la mamá de Judá y de la descendencia de Judá viene Jesús, y según eso era la rechazada, la no apta, la fea. Pero toda esa historia es importante. O sea, todo eso que uno a veces lo pasa por alto es importante. Rahab, ellos vinieron de Rahab, ¿no? Rahab, la que fue... Ay, la que ellos cuando fueron a conquistar la tierra prometida, una prostituta que colocó... La de la cinta roja. Rojo, y uno dice, llora aquí. Y de ahí viene la descendencia. y es aterrador, o sea, por eso uno tiene que pedirle a Dios de verdad, o sea, que le muestre la palabra, porque es aterrador que la señora que puso la cinta roja ahí tenga algo que ver. Imagínate, y todo lo que hace, ¿no? O sea, todo lo que ella sirvió, y uno a veces cree que o sea, que uno es menos, ¿no? Que Dios a uno no lo puede usar, o sea, que no es como digno para ser usado, porque yo qué importa, qué papel tengo, qué papel juego. Y cuando es Dios que se fija en uno, imagínate, ella todo lo que ayudó, y a raíz de eso, todo lo que se desenlaza. Sí, a veces son cosas que no entendemos, como todo. A veces nos pasan cosas que no entendemos y decimos, pues, yo no entiendo por qué me está pasando esto. No, y que no hay que entender, porque es que Sí, uno a veces exacto. se carga por eso. Yo No, por es lo que no menos me entiendo, cargo, no entiendo. a veces porque uno lee en la Biblia, entonces sale el arca y todo ese poco animales, y luego habla que por acá dijo hágase tal cosa y se hizo, y la historia de Sansón, y yo digo, no, pues a mí la verdad me parece fantasioso, yo digo, o sea, son muchas cosas raras, ¿ya? Pero uno no tiene que entender todo. Porque es que inclusive yo creo que es que la Biblia esto es como parábolas, ¿no? O sea, no es para que todo el mundo lo entienda, así como cuando Jesús hablaba, que él hablaba en medio de parábolas, porque es para algunos, y en el tiempo en que Dios le revela a cada uno la palabra. O es como, por ejemplo, Noé. Yo cuando leía la historia de Noé, que Dios le comenzó a dar instrucciones. Él no entendía nada. Él no sabía nada. Él ni siquiera conocía el mar y lo tenía cerca. Él no conocía Estaba absolutamente loco. nada. Y él decía, bueno, me están dando instrucciones, y que coja esa madera, y que haga esto, y que coja hembra de macho. Y él comenzó a hacer todo. Que nunca había Sin llovido. ni siquiera había visto llover. No sabía qué era el agua, no sabía qué era un diluvio, no sabía qué era nada. Pero él simplemente obedecía las instrucciones que Dios le daba, sin entender tan siquiera. Y de hecho eso fue de las cosas bonitas por la cual Dios lo escogió, porque también dice, por ejemplo, en esa lectura, que Dios estaba decepcionado de toda la creación, que él dijo como que, no, decepcionado de todo lo que hice, pero por allá vio esa lucecita, ajá, y por allá vio esa lucecita que se llamaba Noé, y dijo, en ese hombre halló gracia, y por eso le dijo, bueno, esta es la única salvación. Y el diseño perfecto que nos decía el pastor, es el diseño perfecto para la salvación de todos nosotros, es que haga esa arca y haga esto, esto y esto, porque de ahí fue que partió otra vez toda la descendencia de los que están aquí. Entonces a veces, como dice Paula, no es necesario entender, sino simplemente obedecer. Exacto. Y el último punto es buscarlo en todo tiempo, y digamos que es lo que hemos venido hablando desde los grupos pasados, y es sentir la necesidad y reconocer. ¿Qué te pasó? ¿Dónde? ¿En serio? Ay, pero no te estreses. Mi amor. que Ella una le tiene cucaracha. pánico a las cucarachas. Y aquí nunca ven cucarachas. Que en la cocina cayó una cucarachísima. Pero que es grandísima. Así estaba. Pero cucaracha normal, normalita. Ah, no, pues yo quiero entender que ella no. No, porque es que es cucarachota, chico, de pronto es una de esas cucarachotas de Ay, banana. cállate, ¿en serio? No, y Ay,
Bueno, y rebobinando, entonces, el último punto para tener en cuenta allí es buscarlo en todo tiempo. En todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. Sí, mira, y es muy importante estos espacios y que uno a veces se deja distraer. ¿Qué va? Imagínate, ¿qué va, cierto? Pero ¿y qué había detrás de esa distracción? ¿De qué nos quería, cierto? Es una distracción. ¿Qué nos quería dejar? Seguro algo íbamos a decir en ese momento que iba a causar ese arrepentimiento genuino. Y entonces nos dejamos distraer y apartar del propósito. Mira que a mí se me viene algo a la mente y obviamente voy a hablar, pero no sé si sea así. Pero por lo menos Eliana, ¿qué le pasó? Vuelve acá, Eliana. Ay, no, Ya lo mataron. Yo lo veo y yo digo, uy, ahora le recoger todo. Y más. Ahí sí uno tiene que controlarse un poquito. Yo, pero no Eliana, miro. no. Yo, pero no Yo miro porque iba a hablar no, de no ti. es Mira eso, que, yo le ayudo. mira que ahí dice, no, ¿cómo se dice? Buscarlo en todo tiempo. Y yo creo que eso también incluye el no dejarse distraer por cosas que no van en camino a ese propósito de Dios. Usted no es una distracción, mami, lo suyo termina en sion, pero es bendición. Es bendición. Y mira, Eli, por lo menos, yo no sé, yo siempre hablo mucho como de esta palabra del desierto, porque Dios a mí en particular me ha hablado mucho como de ese tema, el cual no he sido obediente de salir como de ese desierto. La verdad todavía me siento como dando vueltas, pero pues ya me siento un poquito de menos años, ¿no? O sea, No, y de ya pronto no, un poquito más ya de hice años. ya hice unos 35, ya ves. No, y de pronto es que es un poquito más consciente ahora, porque es que cuando uno ni siquiera es consciente de que está dando Eso, uno vueltas no en el sabe mismo qué es lo sitio, que tiene qué es lo que que tiene que arreglar. hacer. Ujú. Pero mira que esas distracciones son para apartarnos del propósito de Dios. Mira, Eli, por lo menos yo me acuerdo que hace muchos años Eliana me contó Ya, mi amor. que ella estaba en la UCI con los niños y me dijo, yo oro por esas mamás, por esos niños, que los niños de pronto están desahuciados, darles una palabra de aliento. Y yo decía, wow, o sea, qué posición tan privilegiada, y que Dios te use de esa manera para darle esa palabra de aliento a esas personas en ese momento, y más con niños y todo. Yo digo, el diablo no va a quedarse quietico, ¿ya? Porque es que tú estás haciendo una bendición tremenda. Entonces, como se le da cabida a que el diablo haga de las suyas, uno le da ¿qué? Le da espacio, o sea, yo estaba hablando ahorita como no darle el tiempo a Dios y apartarse de ese propósito que Dios tenía contigo, ¿ya? Ese propósito que había en esos niños se perdió durante mucho tiempo. Ahorita tienes que volverte a encaminar porque ese plan de Dios es perfecto. No, o sea, yo por lo menos yo decía, uy, qué privilegio de Eliana el estar allá. Y claramente a uno también le pasa en otros ámbitos, ¿no? Claro. O sea, para cada uno hay su propósito. Entonces uno se deja desconcentrar, se deja alterar por las distracciones. Y eso es lo que quiere el enemigo. Distraernos, sacarnos del propósito, alterarnos para que esta noche no sea una bendición. O para que después de que vivamos este tiempo, salgamos a hacer algo que no es el propósito de Dios. Entonces el enemigo se vale de cualquier cosita, ¿ya? Para sacarnos de su plan y de su propósito. Y el de nosotros es no pasar más tiempo en el desierto, sino volvernos a encaminar en sus planes, en sus propósitos, y ser bendición también para otras personas. Sí, y es como, yo no sé si lo poníamos de ejemplo, o David lo puso de ejemplo en alguno de los grupos, que decíamos que es como cuando vamos a construir una pared, estamos construyendo y construyendo y construyendo, y nos salimos un poquito del camino, entonces eso puede seguirse construyendo y la pared al final puede quedar torcida. Cuando la vemos de lejos es que nos damos cuenta que no está derecha. Claro, es que aquí está aquí y se corre un poquitico chiquitico. Si la pared va hasta ahí, pues ya, no se nota. Pero si la pared es chiquitico, cuando va a ver, está mejor dicho ya por allá lejísimo. Entonces la idea es no salirnos de ese camino y es seguir siendo constantes en la búsqueda de Dios. Y de pronto en momentos de angustia, de desesperación, que no sabemos qué hacer, por ahí una palabra que dice, mi socorro viene del Señor.
porque Él es el creador del cielo, de los cielos y de la tierra. Entonces aferrarnos a todas esas promesas que Dios nos ha dado, que seamos pacientes, que pidamos y se nos dará, que pidamos con fe, que pidamos sabiduría, que Él nos la va a dar para saber qué decisiones tomar, cómo actuar, qué palabras decir en cada situación que se nos presente en la vida. Así como también el Señor siempre nos ha dicho que Él nos respalda, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que Él no nos va a dejar solos y que Él no nos va a dar cargas más de las que cada uno de nosotros podamos sobrellevar. Entonces, eso es Así que importante. victoria es una victoria. Victoria es una victoria. Victoria es una victoria. Dayana, ¿quieres compartirnos algo? ¿No? ¿No? ¿Nada? Bueno, y como conclusión, decimos, cuando entendemos que la confianza de Dios, cuando entendemos que la confianza de Dios se basa... ¿De Leo? No, esa sí Se basa en para que puedas ver en él, se basa para que puedas ver en Él cómo tu confianza se afianza. se basa así para que puedas ver en él. Sí, le puede hablar de que nos regala. Para que puedas dar el fruto en todo tiempo como Él nos lo dio a nosotros. Así que confía en Él, que Él sabe qué está haciendo en ti. Entonces también algo de lo que les quería compartir es que ¿Tienes sueño ya? mientras que muchas veces nosotros sintamos que Dios no nos escucha o que seguimos en la misma situación o en ese mismo desierto, finalmente, aunque sintamos que Dios no nos escucha, Dios sí está orando. Y a veces en esos momentos, entre más uno siente que Él está en silencio y que no nos habla y que no nos escucha, es cuando Él más está orando en nosotros. Y hasta ese silencio es a propósito. Ajá. Para ver tú qué haces, Para sigues ver lo que adelante hace, o te para- alejas. Es correcto. Llegaron las bendiciones para ti. Sí, ¿Cómo les fue, Daya, cómo les fue el sábado en la reunión? ¿Qué te pareció el sábado en la reunión? ¿Qué te gustó de la reunión? ¿La ha comido? No, pues pues no sé, o sea, estuvo chévere, pero no sentí como que si la palabra estuviera conmigo, ¿no? Porque trató como de matrimonio. Ah, porque de pronto sé, no yo te- tengo pareja, Pero es algo que te ayuda para formar en tu... sí, claro, tómalo sí. para ti también, porque Claro. eso te está preparando. Claro. ¿Ya? Tú te estás preparando para ese momento. Y cuando llegue ese momento, entonces... No, pues ese momento va a llegar en el momento en que Sí, Dios claro, lo quiera y en claro. lo que tú también lo quieras. Entonces, pero pues sí es bueno porque te ayuda a irte preparando para futuras cosas o entender de pronto un poco más de qué se trata una familia. O eso. De igual manera, él iba como basado en la familia, en la relación, pero pues aplica para todo. Sí. Ya, aplica para todo, porque uno debe amar no solo a la pareja, sino a todos. Uno debe, ella hablaba de las Sí, como eso, las claro, expectativas lo dijo, todo eso, y de sí, encajar, y todo eso aplica para todo, para el trabajo, Para las amistades, incluso. para absolutamente todo. Entonces tú tienes que escuchar y retener lo bueno. ¿Y Eli? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó de ¿Sí lo te que dieron el brownie? Nada, a mí tampoco me han llegado las flores, pero yo confío, yo tengo fe. Voy a estar orando por ese brownie. Sí, por favor, intercede por mis flores. Cuando estaba en el enamoramiento al principio, entonces que la chocolatina, que el decano, ¿Sabes? que te va a lo que más tocar le él y te va a gustaba. tocar el brownie. y ya después se dejan de ver. Yo estoy esperando el brownie que me da mi esposo. Yo sigo esperando las flores. Vamos a ver qué te cuento. Sí, es que hablas mucho de que pues obviamente siempre en el inicio de las relaciones de pareja, como está el tema del enamoramiento, entonces eso se hace maravilloso, y eso la idea es generar otro súper contento, pero entonces luego hablaba ella que muchas veces nosotras tenemos esa expectativa de una persona como nosotros queremos que sea. Entonces yo quiero que esa persona sea conmigo así, 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 pero lo que tenemos que entender es que nosotros la debemos amar es como esa persona es.
¿Sí me entendés? Con sus cualidades, con sus defectos y todo. Pero lo mira demás. que por lo menos a mí mi esposo me hizo el reclamo que día y él tenía mucha razón porque la verdad es que los días donde yo estoy donde Pau, pues puedo que fueron un poquito caóticos. Caótico, no, agitado. Agitado, gracias. Pablo. Y me dijo, y tú ni siquiera te acordaste que era el Día del Hombre. Y no tuviste un detalle. Y tú siempre me hablas de que uno debe ser detallista. Y él por lo menos, él es muy detallista. El Día de la Mujer me manda un ramo. Él es muy detallista cuando sale, me trae flores o cosas así, está muy pendiente. Entonces yo también soy detallista porque Paula de hecho me recalca mucho eso, pero se me escapó por un momento, aunque yo... Se le dio escapar, ¿no? Porque yo me estaba esperando. Tienes una tarea, Natalie, tienes una tarea. No, yo a él le pedí algo y me quedó mal. Yo le dije a él que me llegaba hoy es martes. Mal planeado. Mañana. Pero entonces sí, o sea, muchas veces uno espera que con uno, las personas o Dios, y lo que vos decías, sea con uno y uno está solamente así. Esperando, yo quiero recibir, yo quiero que me den, pero yo que estoy dando. Y la idea también es que uno debe de dar sin esperar nada a cambio, que eso también nos cuesta. Entonces siempre decimos, no, yo te doy, Nata, te voy a dar esto y yo entonces espero que vos mañana me digas, yo te tengo esto. No, no se trata de eso. Se trata de que lo que tenemos en el corazón y queramos dar sea lo que le demos al otro. Porque no solamente físicamente, en la calle uno va a encontrarse. Uno no debe dar con esperar algo a cambio, pero siempre es bueno uno ser agradecido. ¿verdad? Sí, también. Porque aunque uno no quiere que le correspondan de la misma, o sea, uno no lo hace con el interés de que le correspondan, pues qué bueno es que uno también le tenga claro. detalles, que Claro, bueno es que uno uno sea también agradecido con Pero le lo que sí aprecie. había no es muy cierto, porque yo he sido muy acostumbrada, yo soy detallista, o sea, en general yo soy detallista, pero a mí me gusta, o sea, y es un bendito defecto malo que yo tengo, que a mí me agradezcan lo que yo doy. Porque digo O sea, que si es no mal te defecto, agradecen, se me mata la ilusión, ¿sabes? Se me mata la ilusión de seguir dando, o sea, si yo te doy algo y la gente es desagradecida, se me mata la ilusión. Lo que pasa es que tienes que ser más como Cristo. Por eso te digo, pero uno tiene que entender Sí. que afuera la gente es así, la gente vos le puede servir y servir y servir y después vos vas a que te haga un favor y te dice que no. Entonces uno tiene, por eso uno tiene que acostumbrarse a que no porque das, no porque son, no porque Exacto. vas a recibir. Entonces, y que finalmente todas esas cosas que nosotros hacemos, finalmente son como para el Señor. son como para Dios, exacto. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, pero sí que rico, como dice, que uno diga, ay, mira, también me dieron, o sea, es algo bonito, es algo genial. Y yo creo que eso también se va dando en el que todos conozcamos la verdad, que es Cristo, ¿sí me entendés? Que nos pueda ir como llevando y que todos pudiéramos entender lo mismo, ¿no? Yo doy para recibir, ve, yo doy Y que como... por lo como- menos en el sí, caso de la sí, Biblia para dice recibir. que no es por obras para que nadie se gloríe. Ajá. O sea, no es por lo que uno haga que se gana la salvación. Ajá. Pero qué bueno es que uno sea agradecido y es por agradecimiento a lo que Jesús hizo por nosotros que nosotros estamos en obediencia. No porque eso nos salve, sino porque debemos hacerlo. Es correcto. Entonces le cae bien a ver. Seguro doña Lidia cuando limpió. Bueno, vamos a hacer la oración. ¿Qué cosa? Que seguro doña Lidia cuando limpió. Pongamos otra Nata que quieras. No, la que ustedes digan. ¿Cuál? A él le gusta a todo el mundo, él la pega con todo el mundo. Sí, ¿Sí? él la ¿Quieres pega. que te cargue? Siente el peso. Siente el peso. ¿Qué ponemos? Vamos, pues Ella tiene ponemos el para don, la oración de cierre. Amor, ustedes, sugiéranos una canción de adoración. ¿Cómo? Que la adoren de Vea, esa. Aunque no pueda ver, Está sobrando. Esa se llama siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y esa canción también, pero no, uno le pone mucho cuidado a la letra y es profunda. Claro. Ponerla con letra. Siempre estás sobrando.
Ye, ahora dice. ¿Sí? Ye. Es cuando la emoción dice ye. ¿Es una pared pesadito? Dice la mezcla. Mire, Pau, todos con Dice sus la chinches. Están con el papi. Es que los míos son tres. Vea, yo hago Yo hago cargo de Camila y Yo usted hago hago por cargo de todos. Ah, Los míos son ve, tres. ya. Le gané. Ah, pero yo me hago cargo de Camila, usted queda con El día que los vayamos a hacer Ok. de un kit. Sí, tenemos que coordinar si lo hacemos la otra. Vamos a cantar, preciosa. Aquí Ya no. estás, Ya no me sacan más. tenemos ¿Por qué no me puedes? te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Amamos. Está mirando así. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. ¿Está buscando tu nombre? Así No sé, dígale que no. Esa tía mantiene, pero que comienza esto y empezamos a relacionar. ¿sí? Sí, así, luego vayan a ir. Ah,
nos ama. ¿Qué queremos dar? No, yo no me siento, yo no sé cómo Ya, lo que le das, estamos ya. confianza, pero estamos muy bien. Aquí todo es perfecto. Gabriel Yo está. no me siento todavía como para hablar. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Gracias, Sé Señor. que Gracias por esta sé que noche. estás sobrando. Porque aunque quizás en algunos momentos sentimos que no pasa nada, que como que no avanzamos, que como que damos más vueltas y vueltas y vueltas. Aunque pensemos eso, Señor, no estás sobrando. Damos el Señor, danos esa convicción y esa seguridad de que tú estás sobrando en nosotras. Y sabemos que esto es muestra, Señor, de que tú lo estás haciendo y lo harás. Porque lo que tú prometes, tú lo cumplas y la obra que has empezado en nosotras, tú serás fiel en completarla, Padre amado. Gracias porque nos amas incondicionalmente. Aunque nosotras mismas nos hemos alejado de ti, aunque a veces y la mayoría del tiempo quizás no te preguntamos, no te consultamos, no clamamos a ti, no te tenemos en cuenta en nuestras decisiones, Señor. Aún así tú estás ahí siempre presto para escucharnos, presto para favorecernos, Señor, y para cuidarnos, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, porque cuidas de nuestros hijos, Padre amado. Gracias, Señor, porque permites que seamos esas madres, Señor, que tú quieres que seamos, Padre. Esos faros, Señor, que tú quieres que seamos para ellos, para guiarlos, Señor, cuando haya tormenta, cuando haya, Señor, todas esas cosas que pasan con nuestros hijos, que seamos nosotros esos faros para guiarlos, Señor. Gracias te damos por esta noche, gracias por tu amor incondicional. Entregamos nuestras familias en tus manos y declaramos, Señor, tu bendición, Padre amado. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo tan maravilloso que tenemos, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos, Señor. Que seas tú quien ponga las palabras en nuestra boca, Señor, para hablar con otros. Que seas tú derramando la gracia sobre cada una de estas mujeres aquí presentes, Señor. Y que todos los demás en la calle vean lo que tú quieres que vean en ellas, Señor. Sabemos que sus corazones están dispuestos, Señor, y sedientos de ti, de tu presencia. Que seas tú, Señor, tocando en cada corazón, Padre Santo. Sabemos que aunque pasamos por dificultades, queremos confiar en ti, Señor, y sabemos que muchas veces nos cuesta, Señor, porque si somos realistas nos cuesta, Señor, pero queremos que tú nos ayudes, Señor, aumentando nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Que seas tú, Señor, obrando nuestras vidas, Señor. Sabemos que por más de que a veces sintamos que estás en silencio, que no nos escuchas o que tan siquiera nos hablas, sabemos que tú sí estás obrando, Padre Santo. Sabemos que tú obras aún en silencio, Señor, porque quieres que nosotras cada vez confiemos más en ti, Señor. Y sabemos que cualquier prueba, cualquier dificultad, Señor, la podemos contigo, Señor, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios creador del cielo y de la tierra, Señor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, y en delicados pastos nos harás descansar. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Padre Santo. Creemos en ti, Padre Santo, y creemos en lo poderoso que podrás hacer. Te damos gracias, Señor, por los niños aquí presentes, Señor, y aún los que están en casa, Señor. Gracias por cada uno de estos niños, Señor, que son bendiciones tuyas, Señor, que son las futuras generaciones, Señor, que hablarán de ti, Señor. Bendícelos, Señor, y cuida cada paso, Señor. Llévanos con bien a nuestra paz. Padre Celestial, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti como tus hijos, Señor, para que seas tú mirándonos con ojos de amor y respondiendo a nuestra oración, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo se haga presente sobre este lugar, ya que Él es vida, ya que Él es el único que puede hacer que esa palabra que hemos recibido tome fruto, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú
la siembra sea en buena tierra en nuestras vidas y podamos nosotros depositar nuestra confianza en ti y podamos, Señor, tener esa retribución de que si confiamos en ti, tú respondes, Señor. Que podamos ver esas promesas tuyas hechas realidad sobre nuestras vidas. Amado Dios, en esta hora te rogamos, Señor, que seas tú aquí presente en este lugar, porque si tú no estás, es en vano todo lo que se haga, Señor. Que seas tú siendo glorificado, porque tú eres digno de adoración, de gloria, de honra, de poder, de honor. No hay otra persona, no hay otro ser tan grande, tan poderoso como tú. Creemos, Señor, que estamos orando a un Dios vivo, a un Dios que hace milagros, a un Dios que cumple con su palabra, Señor. A un Dios que puede, Señor, aunque como dice la canción, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aquí tú estás haciendo tu perfecta obra, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos permitas avanzar más hacia tu plan, hacia tu propósito, y no que el enemigo venga con sus distracciones a robarse aquello que tú has empezado a sembrar y a hacer en este lugar. Yo declaro en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que comienza la buena obra, será fiel y justo para terminarla, Señor. En tus manos yo dejo la vida de cada persona que se encuentra sobre este lugar, Señor. Que tú seas trayendo un cerco, un vallado de protección, que tú seas hablando a nuestra conciencia y permita, Señor, que tengamos una conexión especial contigo, que tú guardes cada niño que está sobre este lugar y aquellos que están ausentes, Señor. Que tú seas nuestro protector, nuestro guardián, Señor, al salir de este lugar, y que así como nos has traído con bien, nos lleves con bien, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eli, yo creo que es lo poquito. Yo creo. Ella salió. Ella es favorita. Ah, pero no sé qué. Sí, no. Es que tiene como la cueva. Ah, bueno, es que ahorita está.